Buenas, bienvenido una vez más a su programa Bajo el Microscopio con el doctor José Ledesma. Y hoy nos tenemos de invitada a una persona muy especial, muy querida por mí, que es la doctora Jaycee Donastor Cabral. Bienvenida, Jaycee, a tu programa Bajo el Microscopio. Gracias, José, qué placer estar aquí. Para mí es un placer tenerte. Bueno, pero amigos televidentes, la doctora Donastor, Jaycee, es la investigadora principal de la Unidad de Vacunas e Investigación de proyectos relacionados específicamente con VIH, y hoy traemos un proyecto que Jaycee nos va a explicar, que es relacionado a la circuncisión y la prevención del VIH con la circuncisión. Claro, la verdad es que esta lucha contra la epidemia del VIH, que ya lleva 30 años, ha sido realmente difícil de abordar y se requiere un abanico de opciones para poder lograr frenar el avance de la epidemia. ¿Qué cosas tenemos? Bueno, tenemos educación para que la población asuma comportamientos sexuales más responsables, digamos, asuma de manera responsable su sexualidad. Tenemos la educación y la provisión de uso de condones, de manera súper exitosa, la reducción de la transmisión vertical para que los niños hijos de madres VIH no nazcan con el virus. Muchas otras opciones que están en investigación, como son las vacunas, pero todavía no tenemos. Microbicidas, uso de medicamentos, atención a infecciones de transmisión sexual. Y a raíz de investigaciones que se hicieron en África, fruto de investigaciones controladas de manera aleatorizada, fruto de las observaciones de que países con alta tasa de uso de circuncisión, de práctica de circuncisión, más bien tenían bajas tasas de VIH, se hicieron estas investigaciones y fruto de ellas quedó ya establecida como una estrategia más recomendada inclusive por la Organización Mundial de la Salud, de la circuncisión como una estrategia que se suma a las que ya existen para lograr frenar la expansión de la epidemia del VIH. Qué bien. Y a veces para nuestros televidentes, cuando hablamos de la circuncisión, quizás algunas personas entienden, claro, lo que es la circuncisión, pero otras no. Entonces, hemos visto que tú nos has traído algunas transparencias donde podemos quizás explicar brevemente qué es la circuncisión y cómo podría verse, claro, para que nuestros televidentes pues, puedan entender exactamente cuando se habla de que hay un pene circuncidado o un pene que no está circuncidado. Tenemos estas transparencias que vamos a ir viendo en breve, claro, para irlas entendiendo. Y eso es muy importante, podemos irlas viendo mientras hablamos. Es muy importante porque mucha gente no sabe lo que es circuncisión. Tú le preguntas, ¿usted está circuncidado? Y te dice, sí, yo me circuncidé porque yo tuve una vez una relación sexual y boté sangre. Y resulta que la circuncisión es un procedimiento quirúrgico. Que usted haya tenido un frenillo, que en una relación traumática se haya lastimado y haya sangrado, no significa que está circuncidado. Entonces, la circuncisión es un procedimiento quirúrgico en el cual el pene que vemos en la primera usualmente está cubierto por el prepucio, que es la piel que recubre la cabeza del pene o el glande, que es lo que para higienizarse los hombres tienen que retirarse, que pelar. Entonces la circuncisión consiste en cortar esa piel que recubre el glande de manera que ya no necesita el hombre pelarse. Ya entiendo. Pero entendemos también que la circuncisión es algo que no es actual, sino que es algo que viene desde otros tiempos. No, la circuncisión es una práctica tradicional en muchísimas culturas. Como ustedes pueden ver esa imagen de una gráfica egipcia de muchos años antes de Cristo, o sea, es una tradición que se hace en muchas culturas de manera religiosa o como práctica cultural. Esa es una imagen de los egipcios de la circuncisión, pero vemos que en otros sitios, por ejemplo, los judíos circuncidan a los 8 días. Hay otras culturas que circuncidan a sus niños recién nacidos al primero o al segundo día de nacido. Hay otras culturas en el cual se circuncidan ya como parte de la ceremonia de paso de la niñez a la adultez. O sea, cuando los hombres se circuncidan significa que ya se hicieron hombres.
Perfecto, entonces hay otros países, entonces entendemos que son muchos los países donde la circuncisión verdaderamente se realiza, que no solamente son en países donde tienen quizás aspectos culturales o religiosos. La mayoría de los países por asuntos culturales, y de hecho una cirugía muy simple que en estos países lo hace el sacerdote, no lo hacen ni siquiera los médicos. Fíjate, estos países amarillos son donde se hace de manera... son países islámicos donde las realizan como práctica religiosa. En los países que están en verde son los países que tienen bajas tasas de circuncisión, como es el caso de América Latina. En los países que están en rojo tienen altas tasas de circuncisión. Fíjate que ahí está Estados Unidos básicamente y una parte de África, no por razones religiosas. Y por ejemplo en Estados Unidos se extendió mucho la circuncisión. De hecho, los niños los circuncidan antes de salir del hospital, pero eso fue una práctica que se impuso a raíz de en las guerras mundiales, los soldados, por el tema de higiene, que es una de las grandes ventajas de la circuncisión, y vamos a hablar de eso en un momentito, se circuncidaban. Y como los jóvenes era obligatorio el servicio militar, se extendió la circuncisión y ya es un patrón. Lo normal es que los hombres estén circuncidados. Sí, pero entonces ahora lo que venimos ahora también a hablar es no solamente de la parte de higiene y de todo eso, sino de el riesgo o la disminución de riesgo que hay cuando se circuncida con las infecciones de transmisión sexual y específicamente en esto del VIH. Del VIH y el papiloma, lo cual te trae entonces una reducción en la probabilidad de tener cáncer de pene y de cuello de útero en la mujer. Realmente una de las razones por las cuales los hombres y las mujeres les gusta que quieren que sus hombres se circunciden es por el tema de la higiene. Pero la probabilidad de reducir el riesgo de infección de VIH hasta en un 60% se añade a esas ventajas que ya se conocen de la circuncisión. O sea que existe directamente una correlación de la circuncisión con la reducción de todas estas infecciones y de, como tú bien mencionas, VIH, papiloma y sobre todo la higiene que conlleva otros tipos de infecciones que no son relacionadas a transmisión sexual. Eso es correcto. La verdad es que mucha gente se muestra escéptico, pero la evidencia ha sido tan contundente que de hecho estos estudios en el que participaron miles de voluntarios en 3 países en África específicamente, tuvieron que reducirse drásticamente. El estudio tuvo que suspenderse prematuramente. Eso es lo que pasa cuando hay con la circuncisión. Se tuvieron que suspender porque ya no era ético no ofrecerlo a una parte de la población. Estos estudios lo que se hizo fue que una parte, entre los 3 estudios participaron más de 6,000 personas. Entonces, exactamente, que fueron en Uganda, en Kenia y en Sudáfrica. Una parte de la población se le ofreció la circuncisión y otra parte no. Entonces se vio en el seguimiento que el riesgo de infectarse con VIH entre los hombres circuncidados oscilaba cerca de un estudio tuvo 61%, en otros se observó un 60%, en otro un poquito menos, pero fue tan dramática la reducción del riesgo que se suspendieron los estudios para ofrecerle entonces la circuncisión a toda la población. Wow, qué interesante, o sea que es algo que ni siquiera tuvo que concluirlo para verdaderamente ver el beneficio que la circuncisión brindaba en estos casos. Y cuando hablamos de circuncisión, quizás sería bueno que le explicáramos a los televidentes qué es lo que se hace, porque hablamos de retirar el prepucio, pero qué es verdaderamente lo que conseguimos cuando retiramos este tejido de... Bueno, hay varios mecanismos de acción ligados a cómo funciona la circuncisión. Uno de ellos es que la piel la mucosa que está debajo del prepucio, tiene muchas células dendríticas, unas células que son puertas de entrada para el VIH, que le gusta el VIH. Entonces, por una parte, tú retiras el prepucio, elimina esas células. Retiras el prepucio y además bacterias, virus que viven debajo del prepucio, los eliminas, que también produce una inflamación que hace más probable que entre el VIH. Además, esa piel, la mucosa de esa parte es muy finita, entonces al quedar descubierta se pone un poquito más gruesa, se queratiniza.
un poco más, y entonces hace más difícil que entre el VIH y hace más difícil que haya rosaduras, pequeñas heridas que se pueden producir durante la relación sexual y que se constituyen además en una puerta de entrada para el virus. Entonces, tú por diferentes mecanismos eliminas puertas de entrada del virus a través de la mucosa del pene del hombre, y entonces eso hace que esté más protegido. Sí, como hemos explicado en varias ocasiones en diferentes programas, el hecho de eliminar puertas de entrada o lugares donde se produzca sangrado, pues que son puertas de entrada y la sangre es la vía de salida del virus. Entonces, claro, si como vimos en esa imagen, podemos retirar este tejido y evitamos entonces que esto pueda verdaderamente ocurrir. Y entonces en este estudio, Jaycee, ¿qué la propuesta que ustedes traen? Porque sé que ustedes tienen ya habían hecho estudios previos sobre la aceptación, pero este estudio, ¿cómo se presenta dentro de los dominicanos para verdaderamente pues conseguir lo que queremos? Bueno, como tú acabas de decir, estudios previos mostraron que los hombres, tú le preguntabas, ¿usted estaría dispuesto a hacerse la circuncisión? Esos fueron unos estudios que hizo el doctor Máximo Brito de la Universidad de Illinois, con quien estamos trabajando ahora en este estudio. Nosotros tenemos una trayectoria de trabajar con otras estrategias preventivas, como es el caso de vacunas, etcétera. Y los hombres decían que, bueno, la mayoría no estaban dispuestos a hacerse la circuncisión porque no entendían. Sin embargo, cuando tú le explicabas los beneficios de la circuncisión en términos de higiene, de reducción de riesgo de infecciones de transmisión sexual como el VIH, el virus del papiloma, etcétera, entonces la aceptación subía el triple, sobre el 60 y tanto %. Entonces, bueno, eso fue una conclusión de ese estudio. Entonces, a partir de ahí se diseña este estudio para ver si es factible diseñar una propuesta de servicios de circuncisión como un mecanismo de reducción del riesgo de VIH y que los hombres en efecto acudan a hacerse la circuncisión. Pero excelente, o sea que previamente ya se tanteó como uno hablaría a la población para verdaderamente saber si estaban interesados en poder hacerse esa. Pues vamos a ir a una pausa, Jaycee, porque aquí el tiempo pasa sumamente rápido. Vamos a una pausa porque cuando regresemos queremos que tú nos expliques verdaderamente quiénes pueden participar en este estudio, dónde es que se va a realizar, porque queremos que nuestra población esté enterada sobre este interesante estudio que están haciendo con este preliminar de verdaderamente cómo la circuncisión pues disminuye el riesgo de infección de VIH y de otras infecciones de transmisión sexual. Volvemos en breve en su programa Bajo el Microscopio.